Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a comenzar con la segunda charla de este ciclo de gestión y marketing. Yo soy el doctor Edmundo González. La charla que nos toca hoy día es cómo aumentar la rentabilidad de tu clínica dental. Vamos a dar unos segunditos ahí para que vaya llegando la gente y partimos. Bueno, la próxima semana cambiamos de miércoles a jueves porque el profesor tenía ahí un compromiso y va a estar muy interesante la charla. Impacto de una correcta tributación en las finanzas del odontólogo eh, con el profesor Gerardo Copelli, así que quedan invitados porque va a estar muy, muy interesante. Bien, entonces vamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo aumentar la rentabilidad? Que es un tema que nos piden harto. Es un tema bastante entretenido dentro de los temas de gestión y de marketing. Es uno que me gusta mucho, me apasiona, me entretiene. Así que vamos a conversar hartas, hartas cositas entretenidas hoy día. Bueno, eh, me presento muy cortito. Yo soy odontólogo. Tengo un magíster en administración. Soy director de la consultora Gestión Clínica Integral o GESI, como se abrevia. Y bueno, ahí les dejo mi WhatsApp por si después quieren seguir en contacto. Bueno, entonces, vamos. El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. Entonces, ¿por qué partimos con esto? Porque en temas de gestión, de marketing, de rentabilidad, se cometen muchos errores. ¿Ya? En general, los dueños de las clínicas, y todos ya sabemos por qué, porque no han sido preparados, muchas universidades no tocan estos temas y cosas que ya hemos hablado en varios seminarios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no saben que están cometiendo un error. Y ese es el problema. Porque cuando uno sabe, como dice ahí, uno lo corrige y trata de mejorar. Pero si no sabe que está cometiendo un error, ahí ya es más complicado porque lo sigue haciendo. Entonces, vamos a ver cuáles son las principales fallas o errores que afectan la rentabilidad de las clínicas dentales. Y como dice Peter Drucker, el único objetivo real de una organización es la supervivencia a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo la clínica se pueda mantener en el tiempo y no quiebre, ¿no es cierto? En el último tiempo y producto de la pandemia han habido varios ciclos de las clínicas dentales, ¿no es cierto? En un principio bajaron mucho los ingresos, varias clínicas quebraron, las que lograron mantenerse, después vinieron tiempos mejores, ¿no es cierto? Tiempos muy buenos para las clínicas dentales, pero ahora vamos a otro ciclo en que los pacientes están disminuyendo sus atenciones, están cambiando la hora, están faltando, y eso ha sido muy notorio a contar de 1 o 2 meses atrás. ¿Ya? Entonces, hay que estar atentos. Estos son ciclos, siempre tienen una explicación, y generalmente esta explicación tiene componentes externos, ¿no es cierto?, del entorno.
estamos viviendo en general en muchos países de Sudamérica, si es que no podemos decir todo, mucha incertidumbre. No se sabe con certeza qué cosas van a pasar y todo eso afecta, ¿no es cierto? Todo eso genera incertidumbre no solo en nosotros, sino que también en los pacientes, y los pacientes ante la duda, algunos deciden no gastar plata en un tratamiento odontológico. Entonces, hay que ver bien, estar muy atento al entorno. Eso no solamente estar atento a lo que está pasando adentro de la clínica, que es muy importante, pero también a lo que está pasando afuera. Vamos a partir, si vamos a hablar de rentabilidad, tenemos que hablar teniendo claro el concepto, ¿no es cierto? Hay varios tipos de rentabilidad. Nos vamos a centrar en la rentabilidad sobre las ventas. ¿Y de qué se trata esta rentabilidad sobre las ventas? Primero, vamos a hacer aquí un cálculo simple para que podamos entenderlo mejor. Vamos a hablar de un concepto que es utilidad neta, ¿ya? Y vamos a simplificarlo como las ventas o los ingresos menos los costos o los gastos, ¿ya? Vamos a simplificar los conceptos. Alguno me podrá decir, y a veces hay ingenieros, ¿no es cierto? Yo estoy acostumbrado que a veces hay ingenieros en las charlas y dicen, pero venta no es lo mismo que ingresos. Bueno, está bien, pero no nos vamos a complicar con definiciones exactas porque no es la idea. La idea es entender el concepto y aplicarlo a las clínicas, ¿ya? Entonces, ventas menos costos o ingresos menos gastos, ¿ya? Eso vamos a llamarlo utilidad neta y para el ejemplo vamos a hablar que son $2.000, ¿ya? Entonces, si tenemos ventas de $10.000, ¿cuál es la fórmula para calcular la rentabilidad sobre las ventas? La utilidad neta, que la vimos arriba, que eran $2.000, lo divido por las ventas, que vimos que eran $10.000. O sea, 2.000 dividido por 10.000 y lo multiplico por 100. ¿Ya? Al multiplicarlo por 100 me va a dar que la rentabilidad es del 20%. ¿Ya? ¿Eso estará bien? ¿Estará mal? Ese número, digamos. Bueno, va a depender del mercado, va a depender del tiempo que lleve la clínica, va a depender de varios factores, ¿ya? Pero si queremos hacer como un promedio, o hablar de un sobre qué número de rentabilidad o porcentaje de rentabilidad yo podría estar tranquilo, ¿ya? Porque ustedes saben, siempre hay promedios, ¿no es cierto? Y en los promedios van a haber clínicas que tienen muy baja rentabilidad o tienen pérdidas definitivamente, y hay clínicas que tienen muy alta rentabilidad. Pero si hablamos de una rentabilidad superior al 10% anual, ese otro concepto que también siempre hay que estar atentos, si esta rentabilidad que estamos hablando es anual o es mensual. Entonces, vamos a hablar que una rentabilidad superior al 10% anual, uno puede estar ya relativamente tranquilo. Ojalá más, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo que ese sea el ideal, estoy diciendo que a partir de ahí podemos estar un poquito tranquilos. Ojalá sea un 20, ojalá sea un 30, ¿no es cierto? Hemos visto rentabilidades hasta de un 40%, que es muy difícil, pero se puede con una gestión, pero ya así como de libro, ¿no es cierto? O sea, haciendo todo muy bien, todo con protocolos, con un marketing muy potente, con un posicionamiento de la marca muy efectivo y muchas otras cosas que vamos a tratar de
de ver hoy día. ¿Ok? Pero eso es para que entonces ya nos vayamos ubicando. La fórmula de la rentabilidad, entonces, utilidad partido por venta por 100, y yo ya me quedo en mi cabeza que ojalá sobre el 10% rentabilidad anual, ideal 20 o 30, ¿ya? Para que nos ubiquemos, rayemos un poquito la cancha, ¿ya? Como les decía, hay muchas definiciones de rentabilidad, no nos vamos a complicar, ahí se los dejo para que le tomen una captura o después la vean en la grabación, pero en el fondo no se compliquen si es margen, sobre el capital, si es la rentabilidad financiera, la económica. Quedémonos con la que vimos recién, la rentabilidad sobre las ventas. Y un concepto importante es ahí que la utilidad neta es después de impuestos, ¿ya? O sea, siempre también asocian ese concepto que los impuestos es algo que también tenemos que manejar y estar atentos, porque no es cosa de ingresos menos gastos, ya tengo mi utilidad, no, porque todavía me falta descontarle los impuestos, que en algunos países son bastante altos, ¿ya? Bien, vamos a ver en términos de plan estratégico cuáles son las fallas o los errores más comunes. Entonces, bueno, Roger Levine es uno de mis gurús de Estados Unidos, lo estudio mucho, he leído todos sus libros, tiene una de las consultoras más grandes de clínicas dentales del mundo, así que es un referente, ¿no es cierto? Y él nos dice que evitar errores costosos en la gestión de las clínicas puede ahorrarnos miles de dólares. ¿Mm? Entonces, claramente es importante que veamos cuáles son esos errores. Por ejemplo, no tener un modelo de negocio. ¿Mm? Sabemos que son muy pocas las clínicas que tienen modelo de negocio. ¿Mm? Entonces, porque es algo que nunca nos enseñaron a hacer, no es simple. Uno se puede meter a Google y va a ver que hay formatos de modelos de negocios por miles, ¿ya? Pero un modelo de negocio, una clínica dental propiamente tal, tiene varias particularidades que no aparecen así como información muy disponible en general, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata un modelo de negocio? Bueno, acá hay una de las herramientas que más se ocupa en este concepto, que es Canvas, ¿ya? Y acá vemos como un resumen de los componentes de esta herramienta que, si se fijan ahí, tenemos alianzas clave. En cada uno de esos cuadritos que están ahí, uno tiene que ir anotando, ¿no es cierto? Es como un tablero que simplifica en el fondo la gestión. Entonces ahí va anotando cuáles son mis socios clave, hace una lista y los va anotando ahí. Actividades clave, lo mismo. ¿Qué es lo más importante en mi clínica? Y voy anotando ahí. Recursos clave, ¿cuáles son fundamentales? Y también los voy anotando. Tenemos la propuesta de valor que está al centro. ¿Se fijan? La propuesta de valor es clave en el plan estratégico. En términos simples, ¿qué quiere decir? Que cómo yo me voy a diferenciar del resto. Porque hoy día, con el nivel de competencia que existe, no va a ser una buena idea poner una clínica dental más. Hoy día tenemos que buscar cómo diferenciarnos para que la gente diga, nos reconozca por algo. Ah, esa es la única clínica dental que hace tal cosa. Ah, esta es la única clínica dental que abre a las 7 de la mañana. Ah, esta es la única clínica dental acá de la ciudad que tiene CAD/CAM.
o que tiene un CONVIN. ¿Se fijan? Entonces la gente reconoce esa diferencia y esa ventaja que tiene sobre el resto. Y eso es muy importante. Por eso acá está el centro de esta herramienta. Y ojo que puede ser que no sea la única, pero si para el paciente es la única, eso es lo importante. Pueden haber 10 clínicas que tengan CAD/CAM, pero si para el paciente cree que es la única, eso ya es suficiente para que el paciente les asocie a la clínica de ustedes una ventaja competitiva sobre el resto, sobre la competencia. Tenemos también la relación con el cliente, cómo la queremos, qué sello le queremos dar, cómo va a estar enfocada la cultura de la organización para esa relación con el cliente. Y definir muy bien el segmento de cliente, ¿sí? Porque ya hemos conversado, ¿no es cierto?, que nosotros, la clínica no es para todos los pacientes, es para un cliente, un perfil determinado, una determinada edad, un determinado género, un determinado nivel socioeconómico, que vive en cierto sector o que trabaja en cierto sector, que lee tal diario o tal revista, etcétera. Eso tiene que estar muy, muy bien definido. Y abajo tenemos los ingresos, de dónde se van a generar los ingresos, los canales de distribución, o sea, por qué medios yo voy a hacer llegar información de la clínica a mis potenciales clientes, ¿ya? Y finalmente la estructura de costos, que en el fondo es como un resumen de todos los costos fijos y variables que vamos a tener en la clínica. Bien, este libro siempre se lo recomendamos a nuestros clientes de asesoría, a los alumnos. Estos son los creadores de la herramienta que vimos recién, del Canvas. Y este libro en el fondo explica cómo llenar, o sea, explica mucho más que eso, pero en resumen explica cómo llenar ese tablero para que quede bien hecho. Y eso hay que estudiarlo bien para que quede una herramienta potente. Así que ahí se lo dejo para que el que le interese leer lo vayan viendo. Bueno, como saben, a nosotros nos encantan las encuestas y siempre estamos haciendo y tratando de que la gente responda lo más posible. Por lo menos aquí tenemos un nivel bien aceptable de respuesta. Y si se fijan, la pregunta es, ¿mi clínica se diferencia del resto? Porque, y aquí vemos que lo que más escriben, 41,6%, hablan de la experiencia en la atención. Y sí, nosotros siempre hablamos de este tema. Puede ser que la clínica se diferencie por la experiencia en la atención del paciente. ¿Cuál es el problema con eso? Que todas las clínicas dicen que se diferencian por eso, o una gran mayoría. Y es lo que refleja también este gráfico, ¿sí? Mientras el segmento de pacientes al que estamos enfocados nos diga o nos respondan las encuestas que nosotros nos diferenciamos, por eso estamos bien, ¿ya? Pero lo tiene que decir el paciente, porque nosotros muchas veces con los clientes escuchamos por qué los dueños creen que se diferencian, y cuando hacemos el análisis y hacemos la encuesta a los pacientes, encontramos que es por otra cosa. O sea, los dueños creían que se diferenciaban, por ejemplo, por entregar una experiencia espectacular, pero los pacientes en la encuesta respondían que era por otra cosa. Por ejemplo, porque la clínica se enfocaba en una sola especialidad, que vemos ahí que está en uno de los porcentajes también más alto, el 8%. O que tengo lo último en tecnología,
también, ahí vemos un 13%, ¿no es cierto? En fin, ¿qué es lo importante acá? Más que lo que yo pienso como dueño de la clínica es lo que dicen mis pacientes cuando yo los encuesto, ¿ya? Por eso la importancia de la encuesta. Si quieres leer un libro muy entretenido de diferenciación, uno de los bestsellers mundiales que hay sobre el tema, y que nosotros siempre recomendamos, este. Muy, muy entretenido y les va a servir mucho para abrir la mente. La vaca púrpura de Seth Godin. Vamos a ir viendo algunas clínicas bonitas por ahí que para que les sirva de inspiración. Bien, en marketing, ¿qué fallas vemos que afectan la rentabilidad? Ustedes quizá puede ser que no hagan una relación directa entre los errores o las fallas que vamos a hablar y los ingresos o los gastos. Puede ser que a veces no sea directa, pero la relación siempre va a estar. O sea, tarde o temprano va a llegar a que va a afectar o los ingresos o los gastos. ¿Ok? Porque, por ejemplo, no pedir testimonio a los pacientes, uno puede decir, no me va a afectar directamente a tener menos ingresos. Pero bueno, en el tiempo tenemos que analizarlo del otro punto de vista, en que pedir testimonio a los pacientes sí nos va a permitir mostrarle a potenciales pacientes lo que opinan de la clínica, y eso nos va a generar un aumento de pacientes, y ese aumento de pacientes finalmente nos va a provocar un aumento de ingresos y por lo tanto un aumento de la rentabilidad. ¿Se fijan? No es directo, pero sí está relacionado. Y nosotros sabemos que a los dueños de la clínica, a nuestros clientes, a nuestros alumnos, no les gusta pedir testimonio en general, ¿ya? En general. Pero cada vez nos damos cuenta que los pacientes toman decisiones de la clínica muchas veces en base a esos mismos testimonios. Por eso es la importancia, ¿sí? ¿Y cómo decidimos nosotros mismos? Cuando elegimos un hotel, un restaurante, muchas veces, si es que no siempre, vemos las opiniones, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo, es como decidimos nosotros, también es como deciden nuestros pacientes si van o no van a nuestras clínicas. Pero fíjense aquí, más de 400 respuestas. Ha pedido testimonio o comentario a sus pacientes sobre la atención recibida en los últimos 3 meses y un 72% dice que no. O sea, la mayoría, ¿no es cierto? Apenas un 28% de las clínicas ha pedido testimonio. Entonces, esos testimonios pueden ser en texto o pueden ser en video. Y lo mismo, nosotros sabemos hoy día, y nosotros cuando estamos, por ejemplo, haciendo scroll en el Instagram, uno generalmente para en los videos y no para en las imágenes. Entonces es lo mismo. Acá siempre uno tiene que decir cómo estoy interactuando yo con las redes sociales, es cómo van a interactuar mis pacientes o potenciales pacientes cuando vean mi clínica. Si no, no es diferente. No es porque sea yo que lo voy a hacer diferente. ¿Se fijan? Entonces, también hay que estar muy atento a cómo interactuamos nosotros mismos. Y fíjense algunos datos. 67% de los pacientes basan su elección, al menos en parte, en los comentarios que hay online. En los que hay en Facebook o en los que hay en Google Mi Negocio. ¿Sí? Entonces, hay que
estimular a los pacientes para que nos dejen testimonios ahí en Facebook y en Google. Otro dato, 90% dejará de ir por primera vez a una clínica debido a críticas negativas. Lo mismo que les decía recién, el ejemplo del hotel y el ejemplo del restaurante. Sabemos que no es lo mismo, ¿no es cierto? Pero es una conducta de búsqueda que es similar. Si uno ve, a veces ve un hotel, las fotos son muy bonitas, o el restaurante, muy bonito, muy agradable, el ambiente y todo, y va a los comentarios y el primer comentario destruye el restaurante o el hotel y uno se queda ahí al tiro. Chuta. Muchos borran, crucecita, cierran la pestaña, otro. No había gustado, pero en base al comentario dejamos de seguir informándonos sobre esa organización. Bueno, otra falla. Pensar que un call center es solo para clínicas grandes. Y esto es muy importante. Aquí nos vamos a detener un poquito. Call center, no tenemos que imaginarnos así un call center así como de Movistar o de Entel, ¿no es cierto? Aquí el call center puede ser una sola persona. Pero ¿cuál es el concepto? El concepto es que esté una persona de la clínica enfocada solamente en contactar a los pacientes vía telefónica o por WhatsApp. Hoy día ya no es solo vía telefónica, ¿no es cierto? Sabemos que el WhatsApp ha ido cambiando radicalmente la forma de comunicarnos con nuestros pacientes, y hoy día es el que lleva la ventaja, ¿no es cierto? Entonces, esta persona de la clínica está todo el día o llamando o mandando WhatsApp. ¿Para qué? Para confirmar horas, por ejemplo, para citar a un control, para conversar con pacientes que se han dado de alta hace más de 6 meses, para citar a algunos pacientes a higiene. O sea, puede tener muchas funciones y que va a generar una cantidad de ingresos importante. En la asesoría también nos cuesta convencer a los dueños de que es una inversión con un retorno muy alto. ¿Qué quiere decir eso? Que a una persona que se le paga un sueldo que no es muy alto puede generar con su actividad, con su trabajo, ingresos muy altos para la clínica. Eso es un retorno de la inversión muy alto. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Bueno, algunos nos podrán decir, doctor, yo tengo una clínica de un solo box. ¿Vale la pena que tenga un call center? Puede ser un call center de una persona, ¿no es cierto? Ya lo habíamos conversado. Miren, es tan alto el retorno y tan bajo el gasto que obviamente va a depender de la cantidad de pacientes que tenga esa clínica de un box. Pero hay que ir viendo, como siempre, hay que ir evaluando. Podría partir con una persona a mediodía y va evaluando cuántas llamadas hace, cuántos contactos tiene con pacientes, y ahí ve si la deja ese mediodía o si la contrata a horario completo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo importante aquí? Que esta persona que va a tener esa gran responsabilidad de tener contacto con los pacientes, no se mezcle con otras funciones. ¿Ya? En las clínicas vemos mucho eso, que la persona que tiene que llamar a los pacientes, que generalmente es la recepcionista, ¿no es cierto? O a veces la asistente, pero ellas tienen muchas otras funciones. Entonces, no hacen bien la función. No porque no quieran muchas veces, sino que porque tienen que cumplir con muchas actividades.
Entonces, el consejo siempre es que esta persona de call center se dedique exclusivamente a contactar a los pacientes y no tenga otras funciones, ¿sí? Obviamente, mientras más box tiene la clínica, más personas de este call center, entre comillas, voy a necesitar. Sí, doctor, pero ya no tengo espacio en la clínica donde poner a esta persona. Ningún problema. Hoy día las personas de call center pueden estar en su casa. Lo único que le tienen que pasar es un teléfono con que tenga WhatsApp Business, ¿no es cierto? Y listo. Puede llamar y puede contactar por WhatsApp. Así que tampoco se compliquen con eso. Bien, otra falla. No entregar contenido de valor o contenido útil a los pacientes. También. Hoy día la gente busca mucho que la organización que le está interesando, donde podría ser un potencial cliente, le entregue contenido útil, le entregue este contenido que se llama de valor. No por el precio, es de valor porque los pacientes lo valoran, ¿ya? Y por esta información no se cobra, sino que se puede enviar por WhatsApp, se puede armar un grupo de Facebook, por ejemplo, de la clínica para los pacientes. Se le puede enviar información esta de valor por mail, ¿sí? Hay muchas formas. Pero lo importante es siempre estar entregando este contenido a los pacientes. Es algo que también nos cuesta, que los clientes le empiecen a tomar sentido, ¿sí? Porque obviamente esto toma tiempo, ¿sí? Y el tiempo sabemos que es cada vez más escaso. Entonces, hay tantas cosas que hacer que a qué hora me siento a redactar contenido de valor o útil para mis pacientes. Bueno, nosotros siempre les decimos, hagan la prueba, vean resultados y ahí decidan. Porque cuando empiezan a hacer esto y empiezan a entregar contenido de valor, empieza a haber una mayor interacción con los pacientes quedan contentos con la información. Si son potenciales pacientes, dicen, mira qué interesante lo que me mandó la clínica, y entonces voy a ir a verlo, voy a ir a hacerme un presupuesto. Y ojo, ahí nos pregunta Felipe, ¿a qué información se refiere? Esa información, muchas veces, acá lo importante es siempre lo mismo, es información que sea útil desde el punto de vista del paciente, no que yo crea que es útil. Y para eso volvemos siempre a lo mismo. Y por eso es que nosotros somos tan fanáticos de las encuestas. Pregúntenle a sus pacientes o a sus potenciales pacientes qué información les gustaría recibir. Por ejemplo, por darle un ejemplo, hemos visto que un contenido de valor que siempre genera mucha interacción es qué hacer frente a un traumatismo dental. ¿Sí? Eso siempre genera muchas preguntas, mucha interacción. Por ejemplo, ante la abulsión de un diente, de un central, por un trauma, un accidente. Pero ojo, tenemos que ocupar términos que sean entendidos por el paciente, ¿no es cierto? No vamos a hablar de abulsión porque el paciente va a tener idea qué significa eso. Pero ahí tienen un ejemplo y ese es el objetivo, generar mucha interacción y que el paciente lo valore y diga, esta clínica está haciendo un esfuerzo, me estaban dando información y que además a mí me sirve. Entonces los voy a seguir, voy a estar atento y ahí ya se van a ir transformando de un potencial paciente a un nuevo paciente. Y otra cosa muy importante, si ya es paciente de la clínica, lo van a fidelizar aún más. Y ya vamos a ver
que hoy día una de las claves del éxito, cada vez más potente, es la fidelización, ¿sí? Más que tener pacientes nuevos, ya lo vamos a conversar. Siempre va a ser importante tener pacientes nuevos, pero cada día es más importante fidelizar a los antiguos. Porque ese es otro error también muy frecuente, que no nos preocupamos de fidelizar a los clientes que ya confiaron en nosotros, que ya quedaron contentos con nuestro servicio. Y es ahí donde podemos tener un círculo virtuoso, porque ese paciente que ya está fidelizado nos va a recomendar. Entonces van a llegar pacientes nuevos, pero no por estrategias de publicidad en redes sociales, sino que por boca a boca. Que nosotros eso lo potenciamos mucho en las asesorías que hacemos a los dueños de las clínicas. Y si les interesa el tema, que también es muy apasionante, les recomiendo este libro, Fidelizar sin Límites, cómo ganarse la devoción de los clientes. Muy, muy entretenido. Vamos a la otra área, finanzas, ¿no es cierto? Finanzas, que sabemos que es el área que menos les gusta a nuestros alumnos en los diplomados, en los cursos, pero sí algo que cuando se deciden a estudiar más finanzas, finalmente dicen, esto realmente es muy importante y yo debería haberme metido antes en estos temas financieros, que siempre le hacen el quite, y nosotros sabemos porque nosotros nos fuimos por el área biológica, ¿no es cierto? Y a veces para dejar de lado los números, pero si somos dueños de clínica, tenemos que estar atentos a los números. Y no solamente atentos, sino que también entenderlos. Y por ejemplo, algo muy típico es pensar que el costo del insumo es el costo más importante de los gastos de la clínica. Eso lo escuchamos mucho. Y la verdad es que después de cientos de análisis de estructuras de costo, y no solo nosotros, sino que también está en otros resultados de expertos en estos temas, es que el costo en insumos muy pocas veces supera el 10% del costo total. ¿Ya? Y ustedes me dirán, pero ahora ha subido los insumos, el precio del dólar y todo. Bueno, en todos los países está pasando esto, o en la mayoría de los países, de la inflación, del precio del dólar. Y sí, pero recuerden que esto estamos hablando de un porcentaje. Entonces, y un porcentaje del costo total. Entonces, si todos los costos aumentan, como aquí estamos hablando de un porcentaje, el porcentaje en el fondo se mantiene. ¿Ya? El valor absoluto del costo total mensual puede ser que aumente. Sí, eso no hay duda. Y lo estamos viendo. Pero al hablar en términos relativos, al hablar de un porcentaje, estos porcentajes se mantienen. Puede haber una excepción a esto. ¿Sí? Si nos están escuchando acá, algunos que hagan armonización, van a decir, pero doctor, los insumos en armonización son mucho más caros que los tradicionales de odontología. Sí, es verdad. Y ahí puede haber una excepción, y por eso es que es tan importante hacer los estudios de costo. Pero hacer un estudio de costo no es fácil y toma harto tiempo, porque yo tengo que ver detallado insumo por insumo que voy ocupando en mis tratamientos. Y no solo el tipo de insumo que ocupo, sino que cuánto ocupo de cada insumo. Cuando hago eso y cuando hago el análisis del valor hora de la clínica, de todos mis gastos fijos, de todos mis gastos variables, le agrego la depreciación, le agrego los impuestos, le agrego el porcentaje que le voy a pagar al doctor, le agrego el porcentaje de utilidad que quiero para la clínica,
recién ahí yo tengo hecho mi estudio de costo y puedo decir, esto a mí me cuesta X. Hacer este tratamiento me cuesta X. Pero yo quiero una utilidad del 20, del 30. Entonces, yo esa utilidad se la tengo que agregar a todo lo que yo calculé. Y recién ahí llego al precio final. ¿Ok? Entonces, ojo con el estudio de costo. Hay que hacerlo. ¿Sí? No es fácil, pero hay que hacerlo. Hay planillas, hay estructuras. Nosotros tenemos una secuencia muy ordenada para ir calculándolo y que lo puedan hacer de forma más amigable. ¿Ya? Otra falla, algo esbozamos recién, no conocer el valor hora de la clínica. Fundamental. O sea, muy pocas clínicas conocen o calculan este valor hora, y si yo no sé cuál es el valor hora de la clínica, nosotros sabemos al tiro que si no saben el valor hora, no hicieron estudio de costo. Y o sea, están cobrando como al ojo, ¿no es cierto? Como el que cobra la clínica de por ahí cerca. Eh, algo hago, pero es al ojo, porque el cálculo real es el del estudio de costo, que si me preguntan un porcentaje de las clínicas que nosotros hemos visto que lo hacen, o sea, 3%, 5%, no más que eso. De hecho, varias nos contactan para hacer el cálculo de los aranceles, de lo que efectivamente deberían cobrar. En forma muy resumida, ¿cómo se calcula? Los costos fijos del mes más los costos variables del mes y lo divido por la cantidad de horas que atiendo en la clínica. ¿Ya? Entonces, en el fondo todos los gastos, ¿no es cierto? Y lo divido por la cantidad de horas que la clínica está abierta. Entonces eso me da un número muy importante. Pongámosle 40.000 pesos, 50.000 pesos. ¿Ya? 50 dólares. ¿Qué significa eso? Ya lo calculé, el doctor me dijo que tenía que calcularlo, ya lo hice, ya lo sé. ¿Qué significa? Significa que por cada hora en que yo vea que un box está desocupado, no significa solo que no me está entrando dinero, que esto es un concepto muy importante. Significa que yo estoy perdiendo ese dinero. O sea, yo estoy perdiendo 50 dólares por cada hora que vea que un box de mi clínica está desocupado. Ahora, si tengo 3, 4, 5 box y me paseo en alguna hora y están los 4 o 5 box desocupados, es multiplicar esos 40 o 50 dólares por 5, ¿no es cierto? Y ojo, volvemos a lo mismo, no es plata que no está entrando, es plata que estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque los gastos fijos, aunque no esté entrando dinero, se mantienen, ¿no es cierto? Y eso es un concepto muy importante que cuando se entiende, ahí se empieza a valorar más cuando los dueños ven que hay box que están desocupados, porque en el fondo están perdiendo plata y esa plata, si no sale de las utilidades o si la clínica no tiene utilidades, adivinen de dónde va a salir, ¿no es cierto? Del bolsillo de los dueños, ¿sí? Otro valor hora que también hay que conocer y que no es lo mismo es el valor hora profesional, ¿sí? El valor hora profesional, ¿qué significa? Yo, generalmente los dentistas, y por encuestas que hemos hecho, trabajan en 3 o 4 lugares. Ese es como el promedio. Obviamente va a depender de la edad, a mayor edad trabajan en menos lugares, pero si sacamos un promedio, 3,5 lugares que trabaja cada dentista. Y en todos esos lugares gana en forma diferente.
Entonces, yo sumo lo que gano en la universidad, lo que gano en el consultorio, lo que gano en la clínica de mi amigo, que voy a porcentaje, y lo que gano en el mega prestador, ya me da mi ingreso mensual. Y eso lo divido por las horas que yo trabajé al mes. ¿Se fijan la diferencia con el anterior? Y eso me va a dar un valor hora como profesional. ¿Sí? Entonces, en el fondo, como que yo de acuerdo a todos mis ingresos y a todos los lugares donde trabajo, es que yo sé que mi hora como dentista vale tanto. ¿Mm? Y eso también es muy importante tenerlo claro. Otra falla muy frecuente, no conocer los ingresos y gastos diarios de la clínica. Porque esto es una cadena, ¿no es cierto? Si yo no conozco los diarios, tampoco voy a conocer los semanales y tampoco voy a conocer los mensuales. ¿Ya? Pero hay que partir eh, por el día a día. Oye, doctor, no será mucho estar todos los días calculando. No, es que no lo tienen que calcular ustedes. Si esto se los da el software, apretan dos botones y les da los ingresos diarios. Y si lo tienen asociado a gastos, también le da los gastos. Aprovechen los softwares. Siempre les decimos, y existe un alto porcentaje de dueños de clínicas que ocupan los softwares dentales solamente como agenda y no le sacan el provecho que tienen en términos de indicadores de gestión. Otra falla, no saber cuáles son los tratamientos más rentables. Lo mismo, si yo no hice mi estudio de costo, no calculé la última línea, ¿no es cierto?, que es la utilidad que yo quiero para mi clínica, nunca voy a saber cuáles son los tratamientos más rentables. Va a ser como al ojo, ¿no es cierto?, de nuevo. Mira, yo creo que el más rentable son los implantes. Es que al ojo no sirve. Yo tengo que calcular y saber. Ah, mira, implantes me da un 40% de rentabilidad. Armonización me da un 35%. Odontopediatría me da un 20%. ¿Sí? Pero tengo que calcular. Yo estoy hablando de especialidades, esto lo podemos ir más al detalle y lo podemos calcular por procedimiento. Otro libro, ustedes saben, siempre me gusta recomendarles libros. Este es Diseñando la propuesta de valor. También muy entretenido y también de los autores del modelo Canvas para ver cómo nos podemos, qué ofrecerle a los pacientes que sea diferente al resto. Presupuesto. Venta de presupuesto. La palabra venta, sabemos que a muchos colegas no les gusta, pero es lo que hacemos. Cuando ofrecemos un plan de tratamiento, es lo que hacemos, lo estamos vendiendo. Y si no sabemos venderlo, nuestro porcentaje de aceptación de presupuesto va a ser bajo. ¿Sí? Y lo primero que hay que tener claro es que nosotros no vendemos tratamientos dentales, eso está claro, vendemos emociones y beneficios. Y eso es clave entenderlo, es clave. Bueno, doctor, ya vendemos emociones y beneficios, pero ¿cuáles son? Estos que están acá. Esto es lo que efectivamente buscan los pacientes. ¿Ya? El paciente no busca hacerse una obturación. ¿Ya? El paciente busca comodidad, ¿no es cierto? Busca confort, busca seguridad al masticar o estatus, ser querido, ser admirado, ser reconocido, prestigio, belleza. Esas son las cosas que marcan los pacientes cuando uno lo encuesta. Y esto es clave entenderlo, clave. Tenemos que borrarnos de la cabeza que el paciente busca un implante, busca el tratamiento de ortodoncia.
Ese es el concepto general, sí, ¿no es cierto? Pero está buscando otra cosa, algo emocional. Por eso es que la venta también tiene que ser emocional. Y tiene que estar apoyada por neuromarketing. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener, por ejemplo, una sala de presupuesto. Después de que le hacemos el examen al paciente, pasemos idealmente a un sector diferente, no con el paciente sentado en el mismo sillón. Vámonos a otro lugar que es una sala de presupuesto donde podemos conversar, que el paciente se sienta tranquilo, en confianza, ya no se sienta intimidado ahí sentado en el sillón. No tiene que ser tan elegante como esta. Este es una clínica de un doctor muy famoso de Brasil, Mauricio de Mayo, seguramente lo han escuchado, pero es una clínica top VIP, pero yo se las muestro para que entiendan el concepto de esta sala de presupuesto. Entonces, tenemos que estudiar neuroventa, si no, no tenemos muchas opciones. Tenemos que entender por qué los pacientes deciden a veces pagar un plan de tratamiento y a veces deciden no pagar. ¿Qué mejora o qué mejoramos con neuroventa? La eficiencia del marketing, por ejemplo, en redes sociales. Mejoramos la aceptación de presupuesto, la capacidad del equipo de trabajo y finalmente, si mejoramos todo eso, mejoramos lo que nos convoca hoy día, ¿no es cierto?, que es la rentabilidad de la clínica. Doctor, ¿y qué libro hay de neuromarketing? Este. Muy bueno. Muy bueno. ¿Ya? Tómenle una captura o si quieren después ven ahí en la grabación. No se preocupen, esto va a quedar grabado, después se los van a enviar, pues si no, por ahí algo leí que no alcanzaron a ver cómo se llamaba un libro, no se preocupen, ahí lo van a tener disponible. Pero este Brainfluence, espectacular. Bien, y vamos a la última parte, los famosos indicadores de rentabilidad, que muy pocos colegas ocupan, ¿no es cierto? Si vemos acá, un 92% no ocupan los indicadores, que son claves. Los indicadores como el tablero del auto, ¿no es cierto?, para conducir. Si no voy viendo, no voy a saber. Y acá de mi amigo ahí, Christian Kulzer, que somos fanáticos también de la encuesta, esta me la pasó. Ojo que el 20% de los pacientes, el 20% nomás, representan el 80% de sus ingresos. Muy, muy importante. Entonces, los indicadores los tengo que manejar. Porque nosotros a los alumnos, a los clientes, cuando tenemos las primeras sesiones de la asesoría, ya, porcentaje de inasistencia, no sé. Ya, bueno, calculémoslo porque es demasiado importante. Creo que son bajas, creo que es muy alta. No, eso no sirve. El porcentaje exacto, 20%, 10%, 30%, y ahí haremos los análisis y plantearemos estrategias para mejorar ese indicador. Bueno, este tema da para mucho, ¿no es cierto? Cobrar antes o después de los tratamientos. Nosotros creemos y lo hemos visto que es factible cobrar antes. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de cultura de la organización. Obviamente es más fácil cuando la clínica nosotros la tomamos desde el plan de negocio y antes de que abra, ¿sí? Pero si la clínica ya lleva varios años y nosotros de un día para otro y cobraban después o al final y le decimos que tiene que cobrar antes, obviamente es un quiebre de, de, de mentalidad importante. Lo mismo, el porcentaje de incobrables. Ya, primera reunión. ¿Cuál es su porcentaje de incobrable? No sabemos. No puede ser. No puede ser. Sí, o sea, ¿cuánto es? ¿5%? ¿15%?
porque en base a ese resultado es que hay que tomar las diferentes estrategias. Pacientes nuevos por mes, fundamental. Fundamental, yo tengo que saber. Pero no solo saber, o sea, pongámosle que sean 20, ¿ya? Por box, 20 pacientes nuevos por mes por box. Ya, ya el doctor me convenció, estos números los tengo que saber, los voy a ir ya me los va a ir dando el software, pero yo igual los voy a ir anotando aquí en una libretita. Ya, son 20, pero ¿y 20 estará bien? ¿Estará mal? ¿Será poco? ¿Será mucho? ¿No es cierto? Entonces, ahí pasamos a la siguiente etapa. Primero conocer los indicadores y después conocer cuáles son los valores del mercado o lo que aconsejan los expertos de tener para estos indicadores. Lo mismo, el porcentaje de aceptación de presupuesto. Sí, doctor, yo creo que estamos bien. ¿Pero cuánto? No sé, ojímetro, ¿no es cierto? Como decía por ahí alguien en el texto. No, tiene que ser exacto. Esto también lo calcula el software. Si la mayoría de estos indicadores, si es que no todos, hoy día los software están muy, muy potentes, muy bien hechos, y ustedes apretan dos botones y les da los resultados. Nosotros no queremos que ustedes estén dedicando tiempo o trabajo a calcular, ¿no? Eso era antes, años atrás, 10, 15 años atrás tenían que estarlos calculando. Ahora no. Ahora apretan dos botones y les da el resultado. ¿Ya? El porcentaje de ocupación, también, pero exacto, no al ojo. ¿Ya? Sí, mire, doctor, yo creo que más o menos, a ver, en la mañana está un puro box ocupado, están los otros tres, como un 40, no, exacto. Me lo metemos a una tablita Excel, sumamos y vemos. No citar al paciente a control cada 6 meses, lo mismo. Esto es algo tan sencillo, pero que no se hace. Y siempre es una de las primeras medidas que nosotros tomamos con los clientes de asesoría porque vemos que muestra resultados muy rápido. Generalmente los clientes cuando nos llaman es porque están con bajos ingresos, porque están pasando por un periodo difícil. Entonces, hay que tomar acción rápido. Y esta es una de las estrategias que genera ingresos más rápido, o sea, más a corto plazo. Porque nosotros les preguntamos, oye, los pacientes que dieron de alta año pasado, año antepasado, antepasado, ¿lo han citado? Ah, no. Bueno, vamos, ordenémoslo, hagamos una lista, empecemos a citarlo. ¿Se acuerdan que les comenté por ahí? Son pacientes que ya confiaron en ustedes, pacientes que ya los atendieron. Y entonces debería ser más fácil que vuelvan a confiar, pero no puede pasar mucho tiempo. Mientras más tiempo pase, más difícil es que 4 años, 5 años. Por cada año que pasa, está estudiado que es más difícil que el paciente vuelva a querer ir a la clínica, porque se empieza a hacer preguntas, ¿no es cierto? Uy, han pasado 5 años, estarán los mismos doctores. ¿Cómo era que se llamaba el doctor? Chuta, no me acuerdo. Parece que lo tenía anotado por acá. No, pero en cambio, si son 6 meses después, me están llamando para ir al control. Me toca hacer la higiene. Mucho más fácil, ¿no es cierto? No tener una meta de ingresos y gastos. Ya lo vimos. No solo los que yo los tengo que saber cuántos son los ingresos y gastos. Ojalá semanal, mensual. Además, yo tengo que tener una meta. Ya, mis ingresos fueron de $30,000. Entonces, el próximo mes yo quiero que sea un 10% más. $33,000. Y así voy poniendo metas.
No conocer la rentabilidad de la clínica, claro. Estamos en un webinar de rentabilidad, ¿no es cierto? Por eso partimos con una de las primeras láminas haciendo la definición de rentabilidad para que ustedes ya la empiecen a calcular y no les pase que no la sepan. Ahí repasamos la fórmula, ¿no es cierto? Utilidad partido por ventas por 100. Pensar que si aumento los ingresos, siempre me aumentará la rentabilidad. ¿Está relacionado? Sí, obviamente, porque lo vemos en la fórmula. En la fórmula vemos utilidad, que era ingreso menos gasto. Entonces, si en el numerador yo aumento ingresos, debería aumentarme la rentabilidad. Pero ojo, no siempre, porque si mis gastos aumentan mucho, yo descompenso. Ya, iba bien, aumenté ingresos. Voy a llegar a aumentar rentabilidad. Pero ojo, que está el otro factor que son los gastos. Y si yo aumento mucho los gastos, la rentabilidad me disminuye. Así que a no confiarse y estar siempre atento a los gastos también. No calcular el retorno sobre la inversión. Esto hoy día es muy importante. Porque hoy día, y siempre nos preguntan, ¿hay que pagar publicidad? Nosotros creemos que sí, porque hoy día lo que publicamos en redes sociales, Facebook, Instagram, lo está mostrando cada vez a un menor porcentaje de personas. Y eso lo hace a propósito, y eso se sabe, y eso, ¿por qué lo muestra cada vez menos? A un 2, un 3 o un 4% de los seguidores, es porque quieren que tú pagues para que se lo muestre a más gente. Es su negocio, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nace esta necesidad de saber, caso mis campañas, por ejemplo, en Instagram, son rentables. Y para eso yo calculo, de acuerdo a la fórmula que está ahí, veo lo que gasté en publicidad, por ejemplo, $10,000, eso me generó 100 pacientes nuevos. Y otra pregunta importante, ¿cuánto ingreso me generó cada uno de esos 100 pacientes nuevos? ¿Ya? Cada uno me generó $2,000. Entonces tenemos que por ingresos de las campañas, tenemos los pacientes nuevos, que son 100, por los 2,000, que es el ingreso promedio de cada paciente, entonces 200,000. ¿Y cuál es la fórmula? Esos 200,000 lo divido por lo que gasté. Y eso lo multiplico por 100. Y para este ejercicio, este caso que está acá, nos da que por cada dólar que yo invertí en publicidad, gané $20. Y eso está muy bien. Es un ROI, como en la abreviación ahí, alto. Si el ROI es alto, yo me quedo tranquilo, porque significa que la plata que estoy poniendo me está volviendo, me está retornando. Y me está retornando 20 veces. O sea, es un súper buen negocio el que estoy haciendo. Pero yo, si por cada dólar que pongo me vuelve $1, no es tan buen negocio. O sea, no estoy ganando ni perdiendo, pero yo quiero poner plata para ganar, no para quedarme con la misma plata que estoy gastando. Otra falla, atender los pacientes en sesiones muy cortas. En ese sentido, yo creo que la pandemia sirvió mucho porque las sesiones se tuvieron que alargar, quizás en forma obligatoria, pero ¿de qué sirvió? De que los colegas se dieron cuenta, algunos, ¿no es cierto?, que era mucho más rentable atender a los pacientes en sesiones más largas. ¿Ya? Eso lo explica muy bien el doctor Roy en su libro de Odontología Slow, que también se los recomiendo, porque ahí está explicado y está demostrado con casos clínicos la mayor rentabilidad que se obtiene al atender al paciente en sesiones más largas. Y finalmente, otra falla, no hacer reuniones de los socios para analizar todos esos indicadores que vimos
y que detallamos recién. El último libro ahí que les recomiendo, los que me siguen saben que ese es uno de mis autores favoritos. Lo sigo mucho, Tony Robbins, y hago todos sus cursos, y ese libro es espectacular. Otra clínica, y finalmente una invitación. Ustedes saben, y acá los brasileños, que lo que me encanta, los brasileños que hacen muchas encuestas, y acá hicieron un estudio que los dentistas que hacen cursos no odontológicos de otras áreas, dice ahí, facturan un 45% más de aquellos que no los hacen. Que dentistas están más tranquilos hoy, los que saben más de marketing y de rentabilidad. Eso, porque saber más de lo técnico y de nuestras especialidades es importante, y eso nunca nosotros lo vamos a negar. Pero hay que, hoy día, con el nivel de competencia que hay y lo complejo que está para captar y atraer nuevos pacientes, tenemos que saber más de marketing y más de rentabilidad. Entonces, los queremos invitar a este diplomado de gestión en odontología, en que vamos a ver todos estos temas de rentabilidad con mucho más profundidad, más detalle. Cada uno de ellos vamos a mostrarles cómo aumentar los ingresos, cómo disminuir los gastos, y como entendieron bien en la fórmula, ¿no es cierto?, con lo que finalmente eso se va a traducir en una mayor rentabilidad, y no solo eso, la mayor rentabilidad va a llevarlo a una mejor calidad de vida, ¿no es cierto?, porque voy a estar más tranquilo, va a estar la clínica funcionando, ojalá sin que vaya yo. Eso es lo que buscamos, llegar al concepto finalmente de libertad financiera, que tanto nos gusta y nos apasiona, y somos felices cuando algún cliente o algún alumno nos dice: doctor, por fin lo logré, ahora soy libre financieramente. Bien, entonces, acá este parte el viernes 29 de julio, ya estamos cerquita, estamos con los últimos cupos. Hay alrededor de 10 alumnos inscritos, y entonces quedan cordialmente invitados ahí para que soliciten la información. Acá todo lo hace la universidad. Yo soy el director, pero yo no estoy en el proceso. La universidad es la que recibe a los interesados, la que los contacta, la que les resuelve las dudas, la que le hace llenar los documentos, y cuando ya está el proceso terminado, me cuentan a mí para que dé la aprobación, ¿sí? Entonces, van a tener un link ahí, el mismo que entregamos la vez pasada, donde se les pueden llenar el formulario para que los contacten la ejecutiva. Todavía están a tiempo de postular. Bien, muchas gracias. Ahí les paso de nuevo mi WhatsApp, por si me quieren contactar. Voy a ver si pillo por aquí el link del... ahí parece que se los pasó Priscila. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Vi que pasaban algunas. Bueno, ahí, qué bueno, me gusta esa interacción que se responden entre ustedes mismos, excelente. El diplomado es presencial, por ahí. Lo hicimos 2 años online, que fue los 2 años de la pandemia, y ahora
¿cómo se llama? Que están mejorando algunos indicadores, la universidad autorizó a volver al presencial. Efectivamente hemos tenido, porque esta ya es la quinta versión, o sexta, ya me confundo, del diplomado, hemos tenido alumnos de otros países, de países cercanos, porque las clases son un fin de semana al mes, ¿ya? Entonces eso les permite viajar en Santiago, entonces pueden hacerlo y hemos tenido alumnos extranjeros en este curso. ¿Ok? Gracias Felipe, ahí que nos está agradeciendo. Fernando, también muchas gracias por participar. Gracias Doc, saludos desde Perú. Bueno, de Perú, de hecho, efectivamente fue uno de los alumnos que tuvimos, también hemos tenido de Argentina y de Colombia. Obviamente tiene su sacrificio, ¿no es cierto?, viajar, pero bueno, los alumnos quedan muy contentos porque en realidad nunca vienen solo a las clases, sino que llegan un día antes, se quedan un día después, pasean, conocen, y también es una opción. ¿Recomienda algún software? La verdad es que nosotros hoy día tenemos la suerte de contar con software de muy buena calidad, de muy buena calidad. A mí no me gusta hablar de marcas, pero los software que, que se comercializan en Chile y en general en Sudamérica funcionan muy bien, muy bien. Así que no... Eh, a ver, dicho de otra forma, no hay software malos, ¿ya? O sea, el que ustedes busquen ahí por Google, ¿cómo se llama? Por Internet, eh, va a darle muy buenos resultados. Lo que sí, consejo, cuando fíjense que el plan, ¿ya? Porque los software eh, tienen diferentes planes, ¿sí? Entonces, puede ser que el, el plan que ustedes elijan no permita acceder a los indicadores de control de gestión que fueron los que vimos en la última parte de la presentación. Entonces, no cometan ese error porque a veces contratan un buen software, pero con el plan más económico. Entonces, el plan más económico no tiene los indicadores de control de gestión. Entonces, cuando hable con la ejecutiva que le están vendiendo software, digan, ya, pero yo quiero el plan. El doctor dijo, pero el plan que permita acceder a la mayor cantidad de indicadores de control de gestión. ¿Ok? Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Bueno, ha sido un gusto. Estamos justo en la hora. Y así que bueno, nos queda un minutito. A ver si aparece alguna otra ahí comentario. Javiera, muchas gracias. Yaralis, un aplausito ahí. Se agradece que hayan estado aquí. Creo que ha sido un resumen de estos temas de rentabilidad. Espero que les haya quedado claro. Espero que algunos tips los tomen ahí y los empiecen a aplicar. Hay algunos que son de fácil aplicación, otros son un poquito más complejos, como los estudios de costo, ¿no es cierto?, que toman bastante tiempo, pero vimos varios tips ahí que pueden empezar a aplicar desde mañana ya en sus clínicas. Fernando Herrera ahí nos da muchas gracias. María Silvina también nos manda un aplausito. Así que, bueno, muy contento, muy agradecido de la participación. Y recuerden que nos vemos en la próxima charla,
la próxima semana. Ahí ya terminamos el ciclo hasta una nueva oportunidad. Jenny, muchas gracias por los tips y los consejos. Bendiciones. Bueno, buenas noches, un abrazo, cuídense mucho y ya nos estaremos viendo en otra charla por ahí para entregarles contenido de valor. Un abrazo.